Muy buenos días. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo. Padre, te queremos pedir que bendigas este tiempo en tu presencia. Habla a nuestro corazón. Danos un tiempo en el cual podamos estar concentrados completamente y únicamente en ti y en tu palabra. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo, cuando habla de los últimos tiempos, nos da una serie de características que iban a identificar a las personas que viviéramos en esos tiempos. Y fíjate lo preciso que es así la palabra de Dios en cuanto a esto. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 3, una lista de las actitudes que iban a prevalecer en las personas. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cuando volteamos a ver estas descripciones y además también reconocemos el entorno en el que vivimos, pareciera que esta lista fue sacada así de una publicación semanal de este mes, ¿sí? Nos debe llamar la atención que habla aquí de una característica que iba a ser general en las personas. Fíjate, dice ingratos, una falta de gratitud. En este aspecto es en el que hoy vamos a concentrarnos, porque como hijos de Dios, Dios quiere que nosotros seamos el contraste, el contrapeso, que debemos así realmente, como dice la Biblia, iluminar en un mundo que está en obscuridad. La Biblia dice que debemos siempre dar gracias y dar gracias en todo. Eso es lo que nos mantiene con una actitud y un corazón agradecido. Fíjate lo que dice Efesios 5:20. Es un mandamiento. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos habla de que todos los cristianos tenemos el mandamiento, tenemos la obligación de dar gracias. Pero vamos a ver cómo realmente la actitud que Dios quiere conquistar en nuestro corazón no va a llevarnos a que esto sea algo que tenemos que hacer, sino algo que realmente fluye de nuestro corazón, precisamente en agradecimiento a Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos expresar la gratitud en los términos que la palabra de Dios lo expresa? En los términos que la palabra de Dios lo enseña. Fíjate, vamos a leer en 2 de Crónicas un pasaje en el capítulo 5 que nos habla sobre cómo la gratitud se expresa de una manera práctica. Dice el pasaje: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Sí? Muchos pasajes en la Escritura nos hablan de la relación que existe entre la alabanza, la gratitud, la acción de gracias, ¿sí? Pero en este caso, en este pasaje, hay unos aspectos bien interesantes que debemos resaltar, en los cuales Dios quiere enseñarnos algo a nosotros. Fíjate, dice en primer lugar que la gratitud es algo que debe ser expresada. Habla de la voz, habla de algo que se tiene que decir. Fue tan agradable a Dios la forma en la que estos creyentes, ellos estaban reunidos en la dedicación así de algo para Dios,
que estaba Dios complacido de verlos alabándolo, de ver ese agradecimiento en su corazón, de ver lo que expresaban con su canto, que Dios, dice la Biblia, decidió manifestarse mediante una nube. Una nube que dice la palabra de Dios que representaba la gloria del Señor. Fíjate en el versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, para hacer su trabajo, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando leemos ese tipo de pasajes podemos pensar, oye, qué maravilloso ha de haber sido poder estado ahí presentes, ¿no? En este espectáculo del Antiguo Testamento en la casa de Dios. Pero debemos recordar que la Biblia dice que tú y yo tenemos ahora un acceso mucho más estrecho, mucho más cercano, un mejor pacto. Dice la Biblia que podemos tener hoy un mejor acercamiento que lo que tuvieron los creyentes del Antiguo Testamento. Podemos realmente experimentar y apreciar aún más la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero quiero que notes en este pasaje del Antiguo Testamento por qué pasó esto. El pasaje dice que ellos tenían una misma actitud, un mismo corazón. Habla de una actitud de gratitud. Dice el pasaje que le estaban dando gracias a Dios por lo que Él era, por lo que Él había hecho en ellos, por lo que Él había tratado en ellos, etc. Y estaban con un ánimo en el cual cantaban y alababan a Dios en una sola voz. ¿Qué aprendemos aquí? Que la gratitud es algo que se debe escuchar. Es algo que se debe poder oír. Debemos elevar nuestras voces a Dios, tal como enseña la Escritura. Ya sea que le cantes, que le platiques, que le hables, ¿no? Como dice esa canción, me subiré así y cantaré, gritaré, alabaré, ¿no? Al Señor. Pero es algo que se debe escuchar. A veces el creyente puede pensar o puede decir, bueno, es que yo alabo a Dios en mi corazón. Dios sabe que estoy bien agradecido con Él. Pero si no lo expresas, Dios dice y Dios enseña, entonces este resultado de la alabanza no se puede completar. Es más, el Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento que de la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera que si tu corazón está rebosante de gratitud, se va a manifestar. Va a ser así como una olla de presión que si está llena, si está saturada, continuamente estará buscando cómo expresar esa gratitud a Dios. Si esa gratitud no se está expresando, entonces podríamos preguntarnos si realmente hay una gratitud práctica en nuestro corazón, si verdaderamente estamos siendo agradecidos. A veces podemos pensar que somos agradecidos, pero debemos preguntarnos si lo estamos expresando o no. Si no expresamos la gratitud a Dios, si no expresamos la gratitud a otros, ¿cómo se van a dar cuenta que realmente estamos agradecidos por lo que nos han dado, por lo que Dios ha hecho en nosotros? Por ejemplo, en el caso de la gratitud hacia los demás, puede ser que tú ames intensamente a tu familia, que tú estés agradecido por todo el esfuerzo, el trabajo, el tiempo que tu esposa dedica al cuidado de ti y de la familia. A lo mejor tú como esposa puede ser que aprecies así de todo corazón lo que tu esposo hace por ti, por el hogar. Pero si no lo expresas, a lo mejor estás agradecida por lo que tus hijos hicieron por ti, por la forma en la que te ayudan, pero si no lo expresas, a lo mejor estás agradecido por los amigos que tienes, por lo que tus amigos hacen por ti, por el apoyo que te brindan. Pero si no lo expresamos, si no se los decimos, si nunca expresamos esa gratitud, no puede haber ese resultado y esa bendición que Dios ha planeado que venga a nuestras vidas, tanto del que da como el que recibe la expresión de gratitud a través de expresarla. ¿Qué aprendemos aquí? Que el agradecimiento no funciona si es secreto. No funciona.
Nadie recibe el ánimo de un agradecimiento así en el interior. Por eso, si tú piensas que eres una persona agradecida con los demás, pero no expresas esta gratitud que tú piensas que tienes no funciona. O sea, en términos prácticos, no es verdadera. No es suficiente pensarlo. No es suficiente sentirlo. Yo me siento bien agradecido. No, la gratitud, una gratitud verdadera, se tiene que expresar. La razón de esto es que Dios la utiliza para bendecir a otros. La gratitud que se expresa bendice. Y cada uno de nosotros tiene una larga lista de personas a las cuales realmente estamos agradecidos. O deberíamos estar agradecidos, y una muy larga lista de cosas con las que Dios nos ha bendecido, por las que podemos y debemos nuestra gratitud a Dios. No hay duda que si tú empiezas a analizar tu vida, el cuidado de Dios, las personas a tu alrededor, hay una larga lista de cosas por las cuales expresarle a Dios y a los demás esta gratitud. Pero hay que comunicarlo, hay que expresarlo. Porque recuerda esto, así como un punto clave, una gratitud que no se expresa no sirve. Una gratitud que no se publica no funciona. La verdadera gratitud es la que se escucha. ¿Sí? Un segundo aspecto que aprendemos en este pasaje es que la gratitud también se puede expresar, y se expresa de hecho en acciones. Si lo llevamos esto a la vida cristiana, eso significa que nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, etc., se manifiesta a través de un deseo de servirlo. Donde tú dices, yo quiero ser útil en las manos de Dios. Cuando vamos a los evangelios, por ejemplo, te das cuenta que cada vez que el Señor Jesús sanó a alguien o hizo algo por alguien, las personas tenían una gratitud por lo que el Señor había hecho. Y así, por ejemplo, vemos al ciego Bartimeo, que en cuanto Jesús lo sana, él empieza a seguir a Jesús. O podemos recordar al endemoniado de Gadara, que él se quiere subir a la barca con Jesús e ir con él, y Jesús le dice, ve y comparte lo que Dios ha hecho contigo. Él tenía un deseo, servir. También nos podemos así ubicar en el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se convierte, él hace dos preguntas así que son claves en su vida, en su ministerio, en lo que de ahí para adelante sería el plan de Dios para el apóstol. Él le pregunta primero al Señor Jesús, ¿quién eres? Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando él entiende esto, hace una segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta? Acciones. Y el apóstol Pablo dedicó su vida a que transcurriera en la respuesta a estas dos preguntas que él hizo. Si es Jesús el que me salvó, ahora voy a dedicar mi vida a servirlo. Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho en él. En otras palabras, lo natural para un creyente, para alguien que ha nacido de nuevo, es preguntarse, ¿cómo puedo servir a aquel que dio todo por mí? ¿Cómo puedo servir a Dios que dio lo que más amaba? ¿Qué puedo hacer para Él hoy con mi vida que ha sido librada del pecado, del juicio, etcétera? Hoy que el Señor me ha rescatado. Y la palabra de Dios enseña, puedes servirlo. Servir a Dios muchas veces significa servir a su familia. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a los discípulos que ellos, por ejemplo, si le daban un vaso de agua a un pequeñito, dice, no perderás tu recompensa. Y Jesús explica por qué. Y dice, porque quien lo hace a uno de estos, mis hermanos, los más pequeños, a mí lo hace. Es decir, el servicio a la familia de Dios es en la práctica, es en esencia, un servicio a Dios. Entonces, tenemos realmente mucho por qué estar agradecidos. Y la manera en que expresamos esa gratitud es diciéndole, Señor,
aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué hago para ti? Recuerda algo, Dios a cada creyente que Él introduce a su cuerpo le dio dones, le dio habilidades. Cada uno de nosotros tiene algo que podemos poner así al servicio de Dios. Y debemos encontrar la forma en que podamos ser útiles, servir a los planes de Dios, simplemente usando aquello que hemos recibido. En otras palabras, la gratitud también se expresa mediante un servicio a Dios por amor. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas personas en el cuerpo de Cristo que quieren servir, pero que quieren así servir nada más como consejeros. ¿Qué significa esto? Sí, que quieren ser parte del consejo, de la mesa consultiva del Señor. Decirle a Dios, Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? O sea, quieren ser los consejeros del Señor. Y Dios dice, yo no necesito consejeros. Yo sé lo que voy a hacer. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros nos pongamos en sus manos. Algo que es clave en la enseñanza y la escritura es que nuestra vitalidad como creyentes, nuestra salud espiritual, está estrechamente relacionada con el servicio. Un creyente que sirve es un creyente que está sano. Un creyente que está sirviendo es un creyente que es vigoroso. Cuando dejamos que la vida de Dios fluya a través de nuestra vida y bendiga a otros, es cuando estamos realmente en la vitalidad de la vida cristiana. Cuando hay ese celo, esas convicciones por las cosas que a Dios le agradan y esa frescura que solamente se mantiene así bien pulidita, bien brillante a través del servicio. Por contra, cuando el creyente deja de servir, cuando el creyente se retrae, entonces nuestra vida espiritual empieza a sufrir. Nuestra vida espiritual se empieza a atrofiar. Es como esos músculos que dejas de usar. ¿Qué pasa cuando te fracturas y tienen que enyesarte y por un tiempo no puedes mover esos músculos? Cuando te quitan el yeso, están atrofiados y hay que entrar a una rehabilitación porque han dejado de ser útiles. Y así hay creyentes que se han atrofiado espiritualmente. ¿Por qué? Porque dejaron de servir. Porque dejaron de buscar expresar su gratitud a Dios a través del servicio. Así que Dios dice, sírveme, déjame usarte, sirve a otros. Y esa es una expresión de la gratitud que Dios tiene para cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Hay un tercer aspecto. La gratitud, como lo expresa la Biblia, se debe manifestar y se puede manifestar por medio de dar. Todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos habla de esta relación de dar y recibir. Fíjate, esto lo podemos aplicar, por ejemplo, en la práctica a nuestras ofrendas. ¿Por qué le damos a Dios? Simplemente le damos a Dios porque le estamos demostrando nuestra gratitud, nuestro aprecio, nuestro amor y reconociendo que finalmente Él es quien nos da y nada más de lo que nos da, nosotros le regresamos un poco. Fíjate nada más cómo lo expresa Primera de Crónicas 29:14. Este pasaje es bien claro. Dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Es un diálogo del rey con Dios. Dice, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabes? La primera mención en la Biblia de la ofrenda del diezmo es cuando Abraham, cuando regresa de liberar a su sobrino Lot. Dice la Biblia que sale a su encuentro el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Y dice la Biblia que Abraham da a Melquisedec los diezmos de todo. No significaba para nada que Abraham tuviera la necesidad de pagar por la bendición de Melquisedec.
No significaba que Abraham estuviera obligado a hacer algo porque simplemente Melquisedec había salido a su encuentro. No, simplemente manifiesta una expresión de gratitud en el corazón de Abraham acerca del cuidado con el que Dios lo había llevado, con el que Dios le había dado la victoria y que ahora había regresado. La siguiente mención en la Biblia respecto a este tema del diezmo es con Jacob, donde Jacob le dice a Dios, Dios, yo te voy a dar esto, por las bendiciones que tú has traído a mi vida, por lo que has hecho en ella y sin duda por lo que vas a seguir haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a la Biblia y vemos así la expresión práctica de la gratitud, siempre vamos a encontrar esa relación. El creyente agradecido da. Hay una historia bien interesante, bien impresionante, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Cuando Israel iba camino a la tierra prometida, dice la Biblia que enfrentaron una guerra. Siempre hubo oposición para el creyente, siempre ha habido oposición para el creyente, y en este caso los hijos de Israel entraron en guerra con Madián. Y dice la Biblia que Dios les dijo, escojan a 1000 de cada tribu y salgan a pelear contra Madián. Ahí va un ejército de 12,000 soldados y enfrentan una feroz batalla. Dios les da la victoria, pero en una batalla, en una guerra, siempre hay bajas. Cuando regresan los hijos de Israel, dice la Biblia que ellos empiezan a hacer así el recuento de las personas que habían muerto en batalla y se quedan sorprendidos de que no faltaba uno solo de ellos. Vamos a leerlo. Números 31, 48 en adelante. Dice, vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Esto era un milagro. Versículo 50. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Estos líderes simplemente reconocieron esto que pasó es sobrenatural. Estaban profundamente conmovidos por lo que Dios había hecho, llevarlos a una guerra y regresar sin una sola baja. Ellos sabían que esto era simplemente algo que solo Dios podía hacer. Y entonces, de lo que Dios los había bendecido en la conquista, de esta batalla, de esta guerra, dijeron, esto lo vamos a apartar para Dios. Al encontrar los soldados que no habían perdido ni uno de sus compañeros, dijeron, esto nada más es una forma sobrenatural en la que Dios nos guardó. ¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, en gratitud, trajeron una ofrenda de lo que Dios les había dado a ponerla delante del Señor. Esto nos recuerda esas veces en las que quizá tú, yo sí recuerdo veces así, en las cuales Dios nos ha guardado de situaciones peligrosas, donde dices, híjole, salí ileso. Donde vas, por ejemplo, circulando en tu auto y de repente adelante, así a unos metros, un fuerte accidente. Y recuerdas así la forma en la que Dios te ha guardado, te ha protegido, cómo Dios nos ha sacado adelante de la enfermedad, cómo Dios nos ha guiado así en la tormenta, cómo Dios nos ha sacado así de problemas que podían haber tenido graves consecuencias y que salimos bien librados. Esas situaciones así que Dios nos recuerda, que trae a nuestra mente, donde Dios, como a su pueblo, porque hoy dice somos ovejas de su prado, nos ha protegido. Y cómo Dios ha respondido así esa oración urgente que hiciste. ¿Qué produce en el corazón ver a un Dios guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos de esta manera? Lo que hace es producir un profundo sentido de gratitud. Analiza tu vida. Voltea hacia atrás y ve cuántas cosas tenemos para agradecer a Dios
Y entonces ve la forma en la que Dios explica, en la que Dios enseña, que tú puedes expresar esa gratitud a Dios y a lo que Él te ha hecho, a lo que Él ha hecho por ti. ¿Sí? Esta es finalmente lo que le ponemos a Dios en las manos, como dice el pasaje, como dice Salomón, de lo que hemos recibido de ti, te damos. Cuando tú ofrendas, quiero aclararte algo, tú no estás pagándole a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Eso no se puede pagar. No podemos pagar por la misericordia de Dios, no podemos pagar por sus bendiciones. Esas cosas no tienen precio. No se pueden pagar ni comprar. Estamos hablando de la expresión natural de un corazón que tiene gratitud por lo que Dios ha hecho. Vamos a continuar hablando sobre este tema, pero lo que más nos debe mover a la gratitud es saber que hemos sido alcanzados por Dios, que hemos sido llevados a la presencia de Dios, que podemos hoy llamarnos sus hijos, que hemos sido salvados. Yo te invito a que hoy tú te asegures que esto es una realidad en tu vida. Si aún no le has entregado a Jesús tu corazón, hoy es el día que le puedes decir a Dios, Dios, ya no quiero esperar más. Invítalo a tu corazón. Dile a Jesús, Jesús, sé que me amas. Sé que estás a la puerta de mi corazón y me estás pidiendo, me estás rogando que te deje entrar. Déjalo entrar. ¿Qué tienes que hacer? Solo pídeselo. Reconoce que has pecado, pídele perdón y recíbelo en tu corazón. Si quieres hacerlo, vamos a orar. Pídele a Dios esto en tu interior. Dios, te doy gracias porque reconozco que tú estás profundamente interesado en mi vida. Reconozco que me amas y sé que estás ahí, a la puerta de mi vida, tocando a mi corazón. Yo quiero que entres. Para hacerlo te quiero pedir perdón. Perdón por mis pecados. Perdón por mis faltas. Perdóname por haber vivido hasta hoy alejado de ti. Y quiero que a partir de hoy tú entres a mi corazón y me salves. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Y a partir de este momento yo quiero dedicarme a ti completamente, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que aprovechemos esta semana para meditar así en el día a día, en nuestra cotidianidad, por todas aquellas cosas que Dios nos ha dado, con las que nos ha bendecido y que deben movernos a esa gratitud que según lo que hemos visto hasta ahora nos debe mover a alabarlo, a expresar con nuestros labios ese agradecimiento, que nos debe mover a hacer algo para Dios, a poner nuestra vida a su servicio y que nos debe mover a darle a Dios de todo lo que Él nos ha dado. Que Dios te bendiga. Tu amor, Dios, me da vida, arde en mi corazón. Cuando canto, aleluya, siento gozo en mi interior. Aquí estás, Dios, puedo oírte, es el ritmo de mi adoración. Creo en ti, Dios, tú no fallas, y no habrá nadie que robe el gozo que hay en mí. Tengo canciones de alabanza en mi corazón, tengo la dulce salvación que Jesús me dio. Mi corazón rebosando está por ti, Señor. Nadie robará el gozo en mí, no, nadie robará el gozo en mí. Aunque todo se oscurezca, sienta que no puedo más.
que roba el gozo que hay en mí. Tengo canciones de alabanza en mi corazón. Tengo la dulce salvación que Jesús me dio. Mi corazón rebosando está por ti, Señor. Nadie robará el gozo en mí. No, nadie robará el gozo en mí. Oh, 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 oh. Cantaré y aplaudiré, mi alabanza te daré. Eres todo para mí, todo para mí. Cantaré y aplaudiré, mi alabanza te daré. Eres todo para mí, todo para mí. Canciones de alabanza en mi corazón, dulce salvación que Jesús me dio. Tengo canciones de alabanza en mi corazón. Tengo